manera compartirlas con sus compañeros, con sus compañeros consejeros o con vecinos de sus copropiedades. Entonces, esta instrucción, pues ya ustedes tienen conocimiento de que está quedando grabado. Segundo, aquí algunas pequeñas recomendaciones. Recuerden inscribir su nombre, por favor, en el chat para que podamos inscribirlos. En nuestro colaborador Juan Pablo está pendiente durante la capacitación para poder inscribir los nombres y al final haremos la publicación del sorteo. Tenemos tres pues, patrocinadores el día de hoy. Tenemos a Avia Accesorios. Próximamente también compartiremos un pequeño video de ellos. Soluciones creativas, todo lo que es la parte de obras locativas, obras civiles, electricidad y demás, y por supuesto ML Condominios. Y recuerden también nuestra metodología, trabajamos con las preguntas en el chat y al final nuestro colaborador Juan Pablo nos ayudará leyéndolas para poderlas atender. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos nuestra capacitación. Espero que sea de su agrado. Trabajaremos aproximadamente 40 minutos, 35 minutos de teoría y procederemos a las preguntas hasta las 10 de la mañana, un poquito más, dependiendo de todas las inquietudes que tengan ustedes. La idea es que podamos colaborar. Les recuerden que estamos para sus servicios, ML Condominios, gerencia de propiedad horizontal y adicionalmente asesorías administrativas en propiedad horizontal y capacitaciones. Estamos en la implementación de la capacitación a todos los consejos, a los propietarios, en las asambleas, etcétera. Pueden preguntar en nuestro correo de mlcondominios@hotmail todos nuestros servicios para poderles colaborar en lo que necesiten. El día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde al administrador de la propiedad horizontal y sus generalidades. Tenemos en cuenta que en este momento, en la mayoría de las copropiedades, ya hemos evacuado lo correspondiente a las asambleas generales, han sido elegidos los consejeros y están seguramente en el proceso de empalme de consejos, eh, inicio de revisión de contratos y este es uno de los contratos que generalmente se procede a la revisión. Entonces, hemos organizado en este momento, en este mes de abril, de esta capacitación, teniendo en cuenta, como le decimos, que este es el momento oportuno. Obviamente, cualquier consulta adicional, estamos para servirles. Procedemos entonces en nuestra capacitación. Lo primero que queremos enfocar en este momento es darles a conocer cómo es el tema de la contratación del administrador en la propiedad horizontal. ¿Quién lo rige? Recordemos que a nosotros como propiedad horizontal nos rige la ley 675 del 2001 y que en esta ley, siempre que hacemos nuestras capacitaciones, vamos a ir haciendo mención de algunos artículos que obviamente corresponderán al tema en que estemos tratando. Como es este caso, la Asamblea en el artículo 38 de la Ley 675 indica que son los encargados de elegir al administrador. Sin embargo, en el artículo 50 aclara, salvo en edificios donde exista consejo por el periodo que determine el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, ustedes imagínense en una asamblea 300 personas, así sea un edificio pequeño, 10, 15 personas eligiendo un administrador, pues realmente la ley pensó en todo en cuanto a que si los copropiedades cuando son pequeñas, recordemos que no es obligación tener consejos de administración, pues allí la asamblea podrá tener esta potestad de hacerlo, lo dice el artículo 38. Y en los edificios o conjuntos de mayor tamaño, delega en el consejo de administración. Obviamente un grupo más pequeño, representante de ustedes como propietarios para poder tomar esta decisión. Entonces recordemos artículo 50, lo puede elegir el consejo de administración y el periodo lo determina el mismo reglamento de propiedad horizontal. Normalmente estos periodos se hacen a un año, ¿correcto? Ahorita más adelante tenemos esto también. ¿Qué nos habla la ley 675 del 2001? En el artículo 51 nos hace mención a las funciones, a las funciones que tiene el administrador. Sí, el administrador, según la ley 675, tiene prácticamente cuatro funciones esglosadas en diferentes puntos. Son muchísimas funciones desde la ley, simplemente quise como enmarcarlas en unas facultades de ejecución, es decir, tiene que ejecutar las actividades necesarias
para que se haga la conservación, representación y recaudo de todo lo correspondiente a la propiedad horizontal. Esa es una manera de resumir las funciones del administrador. Sin embargo, los invito a que puedan leer el artículo 51 y ahí está toda la lista, son más de 15 puntos aproximadamente en cuanto a lo que corresponde al administrador. Dentro de esas, de manera general, pues está lo que corresponde a citar a la Asamblea General, llevar la contabilidad. Aclaro en este punto un pequeño paréntesis, no significa que el administrador sea el contador. Lo que quiere decir es que bajo la responsabilidad del administrador está que se lleve una contabilidad conforme las normas contables lo indica. Entonces es la persona que debe velar para que nosotros, para que ustedes en sus copropiedades tengan todo lo correspondiente a la contabilidad. Es el encargado de representar a la copropiedad ante procesos, contratos y demás, y adicionalmente es el encargado del recaudo de la cartera morosa. Tengo una capacitación muy interesante sobre el punto de recaudo de cartera morosa, ya los invitaré en su momento a este tema para que puedan participar, muy interesante. La ley dice que el administrador es el encargado y responsable de hacer recaudo. Él no tiene que preguntarle al consejo si lo hace, él no tiene que preguntarle al propietario si le permite cobrar la cartera, ni mucho menos. Es una función que por ley tiene que cumplir. Adicionalmente, como lo estamos viendo dentro de las funciones, lo que corresponde a convocar a las asambleas, es el responsable de las actas, de libros de actas de consejo, de asamblea, etcétera, de hacer los informes anuales, de poder velar que la contabilidad se lleve adecuadamente en la copropiedad, de la conservación y de todas las actividades que concernientes al bienestar y buen mantenimiento de los bienes comunes, el tema de la cartera, es quien firma los salvos de lo que ustedes como propietarios solicitan a la administración, notifica sanciones cuando el consejo las interponga o la asamblea es el encargado de notificarlas a las personas y adicionales que estén estipulados en el reglamento. Recordemos, como lo hablábamos en la capacitación de asamblea para propietarios, que cada una de nuestras copropiedades es como una huella digital, ¿correcto? Esa huella digital nos dice qué rige y cómo nos regula cada uno de nosotros como copropiedades. ¿En qué consiste el proceso del administrador y todas sus generalidades? Vamos a iniciar con un tema correspondiente a lo que es la convocatoria. Es como el primer paso en este proceso. Al final tenemos un resumen del proceso, pero vamos a tenerlo aquí, digamos, detallado un poco más. La convocatoria es ese documento o ese sistema que ustedes como propietarios utilizan o que utilizamos para poder invitar a personas naturales o jurídicas a que puedan participar en ese proceso de selección del administrador de cada copropiedad. ¿Cómo se determina una convocatoria? Esto va a depender de las necesidades de la copropiedad, ya que tenemos copropiedades pequeñas, copropiedades residenciales, mixtas, comerciales. Recomendación siempre y como todo uno de pronto puede decir, ay, pero es que eso es obvio, pero nos encontramos conjuntos donde el contrato del administrador no existe. Es un acuerdo de voluntades verbales en las que pues aquí nos pusimos de acuerdo y dijimos, usted es el administrador y nosotros somos los clientes, hágale a partir del 1 de mayo. No, tiene que haber un contrato en un documento escrito firmado por el presidente del consejo. Aquí, cuando las copropiedades tienen consejo de administración, firma el presidente del consejo. Cuando no hay presidente del consejo y el conjunto es un conjunto donde la asamblea fue quien eligió el administrador, firma el contrato el presidente de la asamblea, el presidente de la asamblea. En este contrato es importante que se tengan las funciones detalladas, lo correspondiente al valor del contrato, la duración del contrato. Recordemos que si el reglamento no nos especifica cuánto tiempo es el contrato de administración, podemos asumir que sea a 1 año o inclusive a 6 meses. En el contrato que yo les puedo facilitar, pues ahí hay una cláusula bien interesante que les puede ayudar a que no haya ningún tipo de amarre, digamos, o de obligatoriedad en los contratos, que también lo hemos observado y pues no es lo recomendado. Se debe dejar por escrito también en estos informes cuál es el alcance de las funciones del administrador, como la entrega periódica de los informes. Entonces es necesario que el administrador comparta con el consejo de administración, inclusive con la comunidad, los informes de su gestión. Nosotros hacemos los informes, los organizamos, los compartimos con el consejo y uno puede ir más allá, sin tener que esperar necesariamente hasta la asamblea, uno puede bueno, otros tipos de situaciones para poder compartir los informes. Debe quedar claro si van a generar prórrogas automáticas o si no van a haber prórrogas,
si se van a pedir pólizas. Las pólizas no son obligatorias en la ley 675, mm, son opcionales para la copropiedad y para el consejo. Entonces, pues, como les digo, eso no es una obligación, pero es una opción. Debe estar determinado cómo son los incrementos o los ajustes del valor del contrato. Recordemos que en los primeros 3 meses del año son las asambleas y allí se aprueban presupuestos y esto puede afectar el valor del contrato. Entonces, eso tiene que quedar muy claro en el contrato. Manejo de diferencias, lamentablemente, pues no todo es un idilio de paz, ni mucho menos. Entonces, pues lamentablemente sí se presentan conflictos. Entonces, tiene que quedar estipulado el caso de haber un conflicto ante qué entidad se tendrían que dirigir las partes, cómo sería el recibo y la entrega de la administración y si es necesario hacer un otro sí. Esto en cuanto al tema del contrato. Procedemos cuando ya el contrato se haya determinado que se va a entregar, se va a terminar, no va a haber una prórroga, se va a finalizar, etcétera. Hay una entrega y un empalme del contrato de la administración. Es obligatorio entre el ente del administrador que sale y el que entra. No necesariamente tiene que estar obligadamente el consejo. Si el consejo o algún miembro del consejo desea ser parte como testigo del proceso, la ley no lo prohíbe. El administrador tampoco tendría por qué prohibírselo. Considero que es una manera transparente de hacer una entrega, al menos yo que estoy entregando, o si yo que estoy entregando una administración, pues no tengo inconveniente en que la persona del consejo pueda estar presente o participar en este proceso. Es más, a veces es un apoyo importante porque pues suele presentarse que de pronto digan, a mí no me dijeron, a mí no me entregaron, a mí no me, o no me lo advirtieron, se tiene que dar cumplimiento. Entonces, básense por favor en el contrato para cualquier decisión que tengan que tomar como consejeros y pues en el proceso correspondiente. Aquí, como les decía hace un momentico, utilicé la palabra objetivos. Yo los invito a todos, vuelvo y les digo, en estos momentos pueden ser consejeros o solo propietarios y en algún momento estarán en ese cargo. Ojalá tengan la oportunidad de participar. Realmente aquí yo quisiera hacer como una pequeña cuña y un pequeño paréntesis, y es que es muy interesante que todos los propietarios podamos participar en los órganos administrativos de nuestros conjuntos. Es el lugar donde conocemos, entendemos, aprendemos y podemos apoyar y aportar con nuestro conocimiento y con nuestra actitud a mejorar la copropiedad. Entonces, no le tengamos temor a participar en los consejos de administración. Y si ya están en el consejo, pues qué bueno que se están capacitando. Tenemos un punto y es una recomendación en el tema de la evaluación y la terminación del contrato del administrador. Aquí la sugerencia y la recomendación principal es que se haga una evaluación objetiva, un análisis objetivo de los resultados y un manejo del administrador y manejo del administrador por parte del consejo. Recuerden, por favor, que las personas que están en estos cargos o en estas funciones tienen un papel muy importante al momento de definir la continuidad o la terminación del contrato de un administrador. Debemos ser objetivos, es decir, aquí hay que analizar más allá de si el administrador es bonito, es gordo, es grande, es feo, me habló feo, no me habló bien. No solamente eso debe ser un punto de medición en cuanto a la evaluación del contrato. Hay que revisar si las contabilidades están al día, si los libros de actas de consejo y asamblea están actualizados, si las actividades pendientes se han cumplido, el manejo de los recursos. Bueno, son muchas aristas que hay que evaluar y tener en cuenta al momento de tomar esta determinación. Entonces, la invitación es a que se haga un análisis objetivo que los lleve a una conclusión. Si la conclusión definitivamente es que el contrato se tiene que dar por terminado, entonces tendrán que tomar la decisión en reunión de consejo para que les quede en un acta. Recuerden que todo tiene que ser muy, muy organizado y muy bajo la norma y lo legal. Entonces, no es que nos reunimos en el pasillo o en la sala de juntas o en el salón social y nos pusimos de acuerdo en que la administración se tiene que ir. No, tiene todo que quedar, hacen su reunión, generan su acta, su decisión y empiezan el proceso de la terminación del contrato. Verifiquen el contrato para el proceso de notificación y terminación del contrato del administrador, como les acabo de decir.
es importante que ese documento que ustedes redacten o que redacte su consejo en la copropiedad donde ustedes viven sea conforme a las necesidades de la copropiedad y que no vaya a vulnerar ningún derecho ni del administrador ni de nosotros como copropiedad o de ustedes como copropietarios. En cuanto a procesos de notificación, miren, alguna oportunidad les comparto mi experiencia. En un conjunto encontré un contrato en el que tenían que notificarle al administrador 60 días antes que le iban a terminar el contrato. Entonces, todo eso lo tienen que evaluar y conocer antes de tomar cualquier determinación, ¿sí? El violentar, digamos, o el incumplir un tema de tiempos de notificación puede acarrearles tanto al consejo como a la copropiedad consecuencias legales muy delicadas. Entonces, siempre de la mano de los contratos. Recuerden que si necesitan alguna asesoría, hay abogados que manejan estos temas, etcétera, para que puedan tomar buenas decisiones. Decisiones buenas y legales. Bueno. En cuanto al proceso, he tomado, digamos, esta pequeña ciclo, digámoslo así, para que podamos entender muy bien cómo es el proceso de administrar en la propiedad horizontal. Surge una vacante, es decir, hay un cargo que tenemos que cubrir, que es el de representante legal y administrador. Entonces tenemos la vacante, generamos la convocatoria, ya la estudiamos, el documento escrito por los medios públicos que mejor se pueda para que puedan tener mayor posibilidad de elección y de análisis de hojas de vida, de experiencias y demás, para proceder al punto de la selección. ¿Dónde lo seleccionan? Recuerden que se selecciona en una reunión de consejo, así como asimismo se toma la decisión de terminarlo en una reunión de consejo, también se tiene que tomar la decisión de la selección. Se procede a la contratación, documento bien organizado, bien claro, especificando todo lo que ya hablamos. Se firma por presidente de consejo y el administrador. Proceso de empalme importantísimo. Si ustedes observan y en sus conjuntos, pues también han habido temas complejos de administradores que simplemente se van y no vuelven. Entonces, eso también es un proceso en el que pues podemos asesorarlos, pero lo importante es que todo quede por escrito. Correcto, en esos puntos de empalme, lo ideal es que yo como administrador entrego, independiente de de las situaciones que se puedan presentar en la copropiedad por las cuales el administrador se está yendo. Yo siempre digo que el administrador que llegó no tiene la culpa. Entonces yo entrego como quisiera que me entregaran a mí en toda oportunidad. Lamentablemente no sucede así, pero bueno, yo hago las cosas, digamos, de la manera correcta como debe ser. Un acompañamiento por parte del Consejo de Administración, una evaluación objetiva, recordémoslo siempre, y la notificación de la terminación del contrato. Entonces les regalo esta diapositiva, este slide que les puede servir, digamos, a ustedes, a sus vecinos, a las personas que estén en este proceso para que lo puedan generar. Esto no lo dice la ley, esto no lo dicen los libros, lo dice la experiencia ML Condominios en este proceso que hemos empezado a compartir con todos ustedes en diferentes temas relacionados con la propiedad horizontal. Entonces, bueno, un minutico más por si de pronto le quieren tomar el pantallazo. Listo. Y aquí viene algo importante, también todo desde mi punto de vista de experiencia y personal. La pregunta del millón, residente propietario versus natural o jurídica externo. Em, Aquí hay de todo y hay de todas las opiniones y todas las opiniones son respetables. En la ley 675 no se estipula que el perfil del administrador tenga que ser propietario o no propietario, que tenga que ser una persona natural o una persona jurídica. No está estipulada en la ley 675, pues para que partamos de ese punto, que la persona que determina o el grupo que determina el perfil que necesita su copropiedad es el Consejo de Administración o en su defecto la Asamblea, ¿sí? Existe y en esto pues hay opiniones variadas. Hay personas que consideran que es mucho mejor un residente o propietario porque es un doliente, porque es una persona que está en el conjunto, porque es una persona que va a estar atenta, etcétera, porque responde rápido, etcétera, etcétera. Hay otras personas que opinamos que una persona natural o persona jurídica exterior a la copropiedad puede ser mucho mejor, es una persona objetiva que va a poder tener un criterio, como lo digo, sin ningún sesgo, sin ninguna subjetividad de que es el vecino, de que es el amigo, etcétera.
Entonces podría ser mejor desde ese punto de vista. Pero como les digo, realmente esto lo determinan los consejeros o la asamblea. Conozco de reglamentos donde especifican que el administrador no puede ser residente o propietario. Entonces, revisen su reglamento de propiedad horizontal antes de ir a postular a presentar una convocatoria con algo errado y que pues esto de pronto les presente de pronto algún inconveniente a nivel de la copropiedad, porque puede ser que el constructor haya determinado eso en un inicio o que en la historia de la copropiedad en una asamblea decidieron modificar el reglamento y estipularon que no podía ser residente o propietario o lo contrario que sí lo podía hacer. Entonces, el reglamento también nos da luces en este tema. Entonces, de manera personal como administradora, yo procuro no administrar donde vivo, a pesar de que pues los vecinos lo solicitan, etcétera, en las asambleas y demás, pero realmente considero que la tranquilidad que uno puede tener en su hogar pues no debería ser un poco invadida porque lamentablemente puede presentarse que no haya como esa diferenciación entre el administrador y el vecino. Sin embargo, habrán personas que puedan hacer bien su trabajo, que tengan la experiencia, el conocimiento, ya lo vimos anteriormente, el perfil idóneo para poderlo hacer y que haya una comunidad que pueda respetar esos espacios. Podría llegar a funcionar muy bien. Entre persona natural o jurídica, igualmente, ya depende de lo que la copropiedad desee, perdón, sí, la copropiedad estipule en su experiencia. Bueno, como les decía hace un momento, tenemos disponibles para las personas que estén interesadas en adquirir los guías de formatos y plantillas editables de lo que corresponde al documento de la convocatoria, al proceso de selección, a la evaluación del candidato, formatos, guías de terminaciones de cartas de terminación del contrato, un borrador de contrato de administración y documentos de empalme. Entonces, los invito a las personas que estén interesadas, los pueden adquirir, me escriben al correo electrónico o al WhatsApp 317-476-5642 y con mucho gusto pues podemos de manera interna ya organizar la entrega, el pago pues obviamente de estos documentos, como les digo, son editables, son documentos guía, son para que sean adaptables a su copropiedad. Recordemos, somos una huellita digital en cada uno y todos tenemos características diferentes, expectativas diferentes, entonces, pero se pueden adaptar a cada una de las necesidades de ustedes. Entonces, si alguien está interesado, pues los espero, digamos, de manera interna para que lo puedan adquirir, compartirles nuestras páginas de contacto y nuestro link en donde pueden encontrar también el tema de nuestra profesión y nuestra experiencia. Tenemos el canal de YouTube, también de ML Condominios, y allí vamos a estar publicando las capacitaciones cortas, pues no van a ser completas, pero pues unos breves aportes para que puedan inscribirse en nuestro canal de YouTube ML Condominios. Bueno, y en este momento... Bueno, ya hasta allí terminamos nuestra, digamos, la parte de teórica. Vamos a compartir tres pequeños videos de nuestros patrocinadores, empezando pues por para que ustedes puedan tener conocimiento. Bueno, muy bien, allí tienen a su disposición Avia Accesorios, uno de nuestros patrocinadores. Bueno, perfecto. Entonces, esto nos permitió un espacio pequeño para que nuestra persona colaboradora, Juan Pablo, nos pueda
empezar a hacer la lectura de las preguntas que hicieron durante el chat. Recuerden, por favor, si no han inscrito su nombre para poder participar en el sorteo, que también vamos a tenerlo posterior a las preguntas. Entonces llegó uno de los momentos favoritos para mí personalmente, que es la casuística. ¿Listo? Entonces aquí vamos a aclarar las inquietudes. Juan Pablo, te escucho. Perfecto, ahorita estamos recibiendo más preguntas, pero pues iniciemos en orden. Eh, Dice Catalina Barbosa Jiménez, pregunta, ¿qué debe contener un acta del Consejo? Bueno, Catalina, el acta de consejo tiene que tener, al igual que el acta de la asamblea, las decisiones que se tomen en la reunión como tal específicamente. La recomendación es que no se haga un escrito extenso de que Jenny dijo, Catalina contestó, el administrador enfocó, etcétera. Es más, las decisiones como tal tiene que contar con el quórum de la reunión, el orden del día que se trató y específicamente las decisiones tomadas sobre los temas tratados en el orden del día de la reunión de consejo. Yo lo asimilo muchísimo a lo que corresponde al acta de la asamblea, ya que es un listado de decisiones prácticamente y de actividades también, pues para para que queden en el histórico. Ojo, todas las actas tienen que estar numeradas, que sean consecutivas, en lo posible en papel membreteado. Bueno, allá interesante de eso también vamos a tener sobre los temas de actas y libros en la copropiedad. Te invito también en esa parte. Gracias, Juan. Perfecto, también Catalina nos pregunta, ¿la votación inversa de los consejeros es válida legalmente? La votación inversa, no sé, yo leí la pregunta mientras que estaba en la capacitación, pero no sé específicamente a qué se refiere inversa. Si Catalina nos quiere ampliar en el chat cuál es el caso de pronto a lo que hace referencia, porque no entiendo tu pregunta con claridad, Catalina. Regálanos en el chat una aclaración y procederemos al final a aclararla. ¿Listo? Siguiente, Juan. También nos pregunta, ¿puede el Consejo nombrar delegados para el Comité de Convivencia ante la renuncia masiva de los miembros de ese comité? Sí, la ley 675 inclusive da el aval para que el Consejo de Administración pueda elegir el comité de convivencia. Ojo, solo el comité de convivencia lo puede hacer. Perfecto. José Barreto Gutiérrez nos pregunta, ¿en qué momento el ADMON atiende derechos de inspección? ¿Solo en asambleas o en cualquier momento? Derechos de inspección. Bueno, nosotros como propietarios tenemos el derecho a acceder a la información de la copropiedad. Hay una información que tiene reserva de habeas data por temas de, mm, sí, de habeas data, se me escapa, de manejo de datos y demás. Pero generalmente nosotros como administradores debemos tener la puerta abierta para ustedes como copropietarios. Obviamente todo mediante mecanismos, digamos, de amabilidad, de respeto y de formalidad. Entonces, simplemente si la persona quiere hacer alguna inspección, yo la invito a que realice un documentico con todo el que dirigido al administrador, indicando de pronto los documentos que quisiera conocer, se dirija. Yo me imagino que el administrador le abrirá un espacio en el horario de atención o en el tiempo que él disponga para atenderla en la administración y acceder a la información que de pronto esté requiriendo. Recordemos de todas maneras, hay una información sensible que de pronto puede hacer que no se pueda tener acceso completo, pero lo que corresponde específicamente a la copropiedad pueden tener ese derecho de inspección. Normalmente encontramos eso este tiempo específico en el área en torno a la Asamblea General que se habla y se extiende para la comunidad, pero lo podrían hacer en cualquier momento también. Perfecto. Por último, Jenny Chalán nos pregunta, si como propietario tengo varias irregularidades detectadas, tanto de la administración como del consejo, ¿a dónde puedo llevar el caso para su revisión y o poner una queja? Bueno, en cuanto al administrador de propiedad horizontal, lo hablaba en alguna oportunidad una persona, bueno, de noto ente. Lamentablemente la propiedad horizontal se encuentra un poco desprotegida en cuanto a las actuaciones de nosotros como administradores. Sé que en el Congreso cursa una modificación a la ley 675 que va a poner un poco en regla el funcionamiento y las actividades de nosotros como administrador de propiedad horizontal. Pero en estos momentos no hay una entidad específica donde uno pudiera decir voy a ir a quejarme y necesito que me hagan
una revisión y demás, no. La recomendación de pronto podría acercarse a la alcaldía y poner alguna queja, pero realmente creo que no le avanzaría el proceso. Ya depende de de las dudas o las inquietudes que tenga la persona, si esto merita que pues lo notifique al Consejo de Administración o que pues se solicite que haga una asamblea para que haya una rendición de cuentas o demás o aclaración si es necesario, inclusive contratar una interventoría financiera, es una auditoría forense creo que se llama, y es el tema de la parte de análisis financieros y demás. Pero pues específicamente tendría que ser o ante la asamblea que lo pudiera de pronto comunicar porque no hay una entidad específica que nos regule lamentablemente en estos momentos. ¿Alguna otra pregunta, Juan? Perfecto. Caterina, otra cosa nos acaba de aclarar el tema de la votación inversa. Dice, inversas cuando se le pregunta a los consejeros y el que no esté de acuerdo, sirva a indicarlo. Entonces, para Sí, es repetir la pregunta, válida. la votación inversa de los consejeros es válida legalmente. Ok, sí, es válida. Finalmente es una votación. Tiene que quedar es muy bien redactada la pregunta en el acta, en la que, de la manera en que estén preguntando a los votantes o a los consejeros, que especifica tanto la pregunta como la votación de cada uno. Entonces no habría inconveniente en cuanto a la votación inversa, porque finalmente es una votación, es una pregunta que se le está formulando a las personas del consejo. Perfecto. Y finalmente, si no hay más preguntas, Magali Rojas nos pregunta, una persona que no tenga una carrera profesional ni técnica administrativa, pero que trabajó 25 años en una empresa en la parte administrativa, ¿tiene posibilidades de aplicar a una convocatoria? Magali, mira, yo lo que te recomiendo es que generen una muy buena convocatoria, como te lo dije hace un momento, se apoyen de pronto en una pequeña evaluación de conocimiento de la persona y pues si ustedes ven que digamos el perfil podría de alguna manera cumplir con la parte de las actividades de la copropiedad, pues bien, digamos, podría ser revisada y aceptada. Como les dije, la propiedad horizontal es un mundo independiente, no independiente, digamos que paralelo a la administración de empresas y la administración general. Nosotros en la administración de propiedad horizontal tenemos mucha parte operativa administrativa, pero también tenemos que tener conocimientos legales, digamos, conocimientos en cuanto a la propiedad horizontal como tal. Entonces, la invitación es que la persona que deseen contratar, pues de pronto pudiera tener esas connotaciones adicionales. Ya depende de si el consejo desea que la persona pues se capacite o algo adicional, pues que pueda participar en ese proceso. Vi una pregunta sobre Juan Pablo aquí. ¿El revisor fiscal puede convocar la asamblea ordinaria? No. El revisor fiscal, perdón, la asamblea ordinaria por ley y una de las funciones del administrador es esa, convocar a la asamblea ordinaria. Si es una asamblea extraordinaria, la puede convocar el revisor fiscal, el consejo de administración, el administrador también, o la quinta, o cinco partes de de propietarios de la comunidad la podrían presentar, ¿sí? Entonces no es por ley quien la tiene que convocar. Bueno, ¿el administrador puede ser presidente en una asamblea? Eh, No. Perdón, Juan, qué pena que te leí aquí, me anticipé, discúlpame. Dice aquí la señora Paula, dice, ¿el administrador puede ser presidente de una asamblea? No, el administrador generalmente cumple función de secretario de la asamblea. Entonces se deja como presidente de la asamblea, él puede ser el presidente del consejo o puede ser cualquier otra de las personas que están participando en la reunión, pero no podría ser el presidente de la asamblea. Espero de todas maneras haber podido aclarar las preguntas. De todas formas, gracias por la respuesta. Se ha hecho cursos de propiedad horizontal, fabuloso, fabuloso. No hay una carrera, Magali, una carrera profesional determinada ni destinada, digamos, a la propiedad horizontal. Entonces, no podríamos en la convocatoria exigir que sea administrador, profesional administrador de propiedad horizontal, porque la carrera como tal no existe. Pero nosotros hacemos diplomados, cursos, talleres, asistimos a congresos, nos capacitamos en tantos temas relacionados a la propiedad horizontal, entonces sí podría ser una muy buena opción que tenga los cursos. Entonces, vamos a proceder. Si tienen más preguntas, pueden seguirlas haciendo, pero quiero que estén todos también aquí pendientes. Vamos a hacer, creo que ya se terminaron de inscribir las personas, Juan. Mientras que de pronto tenemos alguna otra pregunta adicional, tienes ya la disponibilidad, Juan Pablo, para que por favor procedas como lo hemos hecho habitualmente a los sorteos de nuestros patrocinadores, Juan. Sigue. Perfecto. Voy a proceder a compartir la pantalla.
Gracias. Entonces, ¿me confirman si se está viendo la pantalla, por favor? Sí, Juan Pablo se está viendo. Listo, entonces voy a proceder al sorteo. El primer bono es. Ahí salen las tres. Espérate que se me fue una pregunta. Ok. Bueno, aquí está, es todo muy transparente. Este es un sorteo virtual en línea. Tenemos aquí, taratatán, ¿quién se lo va a hacer ¿quiénes van a ser los tres felices ganadores? A ver, miremos. Tarea. A ver, Se ve cuando se comparte pantalla, se pone bien lento. tranquilo. Bueno, el primer premio es el bono de Avia Accesorios. Es un obsequio personalizado. El segundo premio es un obsequio publicitario de soluciones creativas. Y como siempre, de tercero, nosotros. Ok, súper. Qué bueno. Listo. Y el tercero es un bono de una asesoría de ML Condominios. Entonces, felicitaciones a Catalina Barbosa. Hola Catalina, qué bueno, te felicito. Gracias por participar. Eres ganadora del detalle personalizado que Había Accesorios tiene para nuestros participantes, para el ganador de nuestros participantes, Beatriz Arbealo. Rojas fue la ganadora de un elemento publicitario de Soluciones Creativas y Carmen Jiménez se ganó pues el bono de asesoría administrativa de propiedad horizontal. Es un gusto de verdad para nosotros poder compartir con ustedes los premios de nuestros patrocinadores y pues agradecerles a ellos también por confiar en estos espacios que estamos abriendo para las propietarios y para las personas que estamos vinculados de alguna manera directa o indirectamente por las copropiedades. Entonces, bueno, no veo más preguntas. Ah, bueno, Magali pregunta, ¿dónde los puede hacer? Magali, si quieres de manera interna te puedo colaborar con esa información. Nosotros como encargados de capacitaciones también lo podríamos hacer. Entonces, si quieres, podemos hablarlo de manera interna. Muchísimas gracias a todos por participar hoy en esta capacitación del administrador de la propiedad horizontal y sus generalidades. Nos vemos en junio, que tenemos nuestra siguiente capacitación. Tenemos un tema espectacular. Voy a decirlo aquí tras bambalinas antes de la publicación formal y se va a tratar sobre las obras en la propiedad horizontal. Entonces, ahí un tips chiquitico para que no se lo pierdan. Inviten a sus vecinos, a sus administradores también, porque también va dirigido a administradores, a los consejeros, a todos, todos, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias. Recuerden en nuestro canal de YouTube, ML Condominios, van a encontrar apartes de esta capacitación y en el Instagram. Muchas, muchas gracias. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Los espero la próxima. Muchas gracias.